Cuando estaba sentándome en la mesa para empezar esta entrevista y nuestra compañera técnico María Jesús me ha hecho la señal de que podía empezar, me ha venido a la cabeza una preocupación que ya que estoy voy a compartir con ustedes, con nuestro invitado también, a ver qué foto hacemos para subir a la página web y que no le horrorice por el encuadre o por la luz. Emilio Morenati, buenas noches. Hola, buenas noches. Le cuento que me preocupa, en realidad le estoy pidiendo disculpas antes de tiempo. No, hombre, no, por favor. O sea, la fotografía casera debe de existir también, ¿eh? Emilio Morenati, premio Pulitzer por su trabajo como fotoperiodista, más de 30 años detrás del objetivo. Si tuviera que hacer un álbum con las fotos que han marcado su carrera, ¿cuál sería la portada? Difícil. Siempre que me hacen esa pregunta me quedo en blanco, pero tengo un recurso. Es al nacimiento de mi hija. La fotografía es naciendo de una piscina, o sea, saliendo de una piscina, Sí. en un hospital público de aquí de Barcelona, y fue un momento increíble. Y una foto muy chula, la verdad, que ha sido una de mis mejores fotos, sin duda. Para ser un buen fotoperiodista, ¿hay que ser mejor fotógrafo que periodista? ¿Mejor periodista que fotógrafo? Que, bueno, segunda gran pregunta. Yo creo que hay que dominar la técnica. Hay que tener un dominio de la técnica que no te pare, que no te robe ni una milésima de segundo para poder reaccionar rápidamente y colocarte y recolocarte. Pero luego tienes que conocer realmente lo que estás fotografiando, y al final esa esencia que sale de una foto que solemos hacer en agencia. En agencia normalmente yo trabajé en EFE durante 12 años, y aquellos 12 años yo aprendí a hacer la foto, porque además no se podían meter muchas, o sea, había que resumirlo todo aquello en una foto. Entonces aprendimos a hacer la foto. Y recuerdo que antes de trabajar en EFE, trabajaba en un periódico local y decía, ha salido la foto de EFE, ¿no? Bueno, pues eso es lo que de alguna manera, condensar toda eso que tienes delante, esa información, esa actualidad, ese momento en una sola imagen, es de alguna forma el trabajo nuestro, el oficio de fotoperiodista, ¿no? Una buena foto tiene que tener una buena historia detrás, o se puede hacer una gran foto de una realidad inocua. Yo diría lo contrario, ¿no? O sea, yo mi objetivo cuando he tenido que cubrir grandes historias, o sea, de refugiados bueno, en conflicto y tal, al final la foto que hace reflexionar está en el detalle, está en el momento que hay que escudriñar. Y no digo que tiene que ser una foto de macro, pero es realmente una situación que casi no tiene una relación directa, pero hace reflexionar y llama la atención del espectador para decir, ¿esto qué es?, ¿no? O sea, es decir, no dar una explicación, que no sea muy explícito, sino que realmente lo que cuente es algo que te haga hacerte una serie de preguntas. Todo eso bajo un gancho, que es el gancho visual, ¿no? Que tiene que ser un gancho visual que detenga al espectador, porque si no esto no funciona. ¿Usted sabe que tiene esa foto en el momento en el que dispara o después, al descargarla, al verla? Hay un momento en el que a mí me ha pasado que cuando estoy haciendo la foto sí me emociono. Hay un momento de emoción y eso me ha pasado. Y muchas veces he llorado detrás de la cámara, y en ese momento sí sé que tenía algo muy potente. Y en ese momento es cuando espabilas y tienes que afinar, porque sabes que tienes una situación muy muy increíble delante tuya, y ahí es donde antes en esa primera pregunta, ¿no?, en el que la técnica no debe de ser un freno. Lo que haces es, de alguna manera, sacar todo el rendimiento de ese momento. Y sí, me ha pasado en la pandemia, me ha pasado en muchas situaciones que me he emocionado, y hay algo dentro que sabes perfectamente que esa imagen va a funcionar. Y como ya la técnica no es ningún problema, es simplemente colocarte delante y posicionarte bien, lo demás es todo elegir quizá la que más, bueno, pues la que más desde un punto de vista pragmático funciona, o sea, es decir, la que pueda entender mejor todo el mundo, porque la fotografía debe ser un lenguaje visual universal, ¿no? De cualquier situación se puede sacar petróleo, pero para esta semana tenemos Fitur, ahí en Fitur se puede hacer algo.
Estos sitios son muy difíciles, ¿eh? Yo uno de los lugares más difíciles, a mí donde más me cuesta hacer fotos es, por ejemplo, en el Congreso de Móviles, en sitios donde realmente posarse es muy difícil porque hay mucha interferencia, hay mucha gente, ocurren muchas cosas. O sea, en el Fitur se puede sacar un detalle. Yo me acuerdo de esa foto de Franco metida en aquella Sí. tal. O sea, ¿Una yo recuerdo, ribera o qué? En claro, aquello, sí. exactamente. Todo el mundo recuerda, dice, venga, pensemos en fotos. Todo el mundo recuerda aquello. En realidad, esa es un poco el mérito, o sea, el talento del fotógrafo, ¿no? Se detiene ahí, saca el máximo partido de algo que ha pasado y que realmente es una cosa que está ahí, que dice, bueno, visualmente a esto hay que sacarle partido y al final es lo que recordamos. Seguro que la mayoría de nuestros oyentes han visto sus fotos, quizá algunos sin saber que era usted el que las hacía de estos últimos meses en La Palma. ¿Cómo fueron esas semanas allí en la isla, esas semanas de trabajo? Emocionantes y duras, porque hay una mezcla. Esta profesión tiene bueno, es una pasada. Yo en realidad me siento muy privilegiado, ¿no? Haciendo lo que hago. Pero ahí concretamente se dan una circunstancia doble, que es la belleza y la tragedia, ¿no? Y a mí ya no es la primera vez que me acusan un poco de eso, ¿no? Se puede hacer belleza de la tragedia, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un gran halago Hmm. que de alguna manera me acusen de eso. Yo es lo que realmente he intentado y repito que en todo momento posarse en lo que visualmente funciona para llamar a la reflexión es algo que lo hice en La Palma en todo momento sin mirar al volcán, porque el volcán tenía un poder atrayente, ¿eh? Que hacía que uno se despreocupara de lo que estaba pasando alrededor, ¿no? Entonces yo intentaba no mirar al volcán porque bueno, un poco me succionaba, ¿no? Y me quitaba quizá mucha energía. Entonces me centraba pues en esas casas que estaban cubiertas de ceniza, en ese drama que había con esos ríos de lava que se lo llevaban todo, casas, cultivos de plátano, todo eso, ¿no? Entonces de alguna manera siempre había pues bueno, esa planta de platanera que salía por la lava, o esa casa que todavía estaba a punto de ser engullida, o esa casa que realmente había sido, que la ceniza había jugado de manera, pues de una manera extraña, ¿no? Con formas y tal, y entonces pues uno de alguna manera le da vueltas y le da vueltas hasta que al final pues consigue que una de esas fotos funcione, ¿no? Me viene a la cabeza una foto en concreto que parece la superficie de un planeta lejano, se ve una bola fosforescente y en realidad es un seto que destapó la lluvia y que parecía que tenía luz propia. Alrededor solo había ceniza. Esa foto, ¿cuántas vueltas le dio esa foto? ¿Cuánto tiempo le dedicó, por ejemplo, a esa foto? Ahí es que curiosamente me acababa de caer porque ahí va uno a 2 metros y pico de altura Ya. sobre lo que es la superficie normal del suelo. Y recuerdo que unos instantes antes había pisado en falso, cayó quizá a lo mejor alguna mesa o algo así de plástico y ¡pam! Me caí para adentro. Entonces salía ya un poco como, bueno, pues con las cámaras sucias, o sea, unos pasos más para adelante me encontré esa situación. Acababa de llover, pero recordemos, eso es lo que despunta a casi 2 metros de altura. Es Sí, decir, sí. las puntas de las farolas, por ejemplo, estaban casi a tope, casi no se veían. Y no había muros de separación en ningún sitio. Por lo tanto, uno podía andar tranquilamente pues de casa en casa sin que nada te lo impidiera. Qué bestia eso, ¿eh? Y esto concretamente era algo que era, yo creía que estaba encendido. A mí me dio la sensación de que digo, esto está conectado a la electricidad. No puede ser, obviamente, porque allí no había electricidad, pero era un momento de luz y un momento que realmente entonces le di vueltas, pero siempre un poco, bueno, con el susto de no volverme a caer, porque en una de esas te caes en un pozo y de ahí no sales, ¿no? O sea, porque estaba todo cubierto en realidad. Hablando de luz, alguien que ha recorrido medio mundo fotografiándolo, ¿dónde ha encontrado la luz más bonita del mundo? Bueno, Kabul fue increíble. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a Kabul en 2004, que ya me quedé allí por un año, y, y claro, la luz eléctrica apenas existe dentro de las casas, ¿no? Y son casas de barro y entonces la luz se aprovecha por esos ventanales y se vive con luz y se duerme en la oscuridad, ¿no? Como, como ha hecho toda la vida, ¿no? El ser humano. Y aquellas luces con ese
con esas entradas y esos ambientes, ¿no? de polverío y de tal, eran unas situaciones realmente increíbles. Yo creo bueno, que la luz artificial ha hecho mucha mella, y actualmente, como vivimos con luz artificial, pues cuesta mucho entrar, por ejemplo, en un lugar donde pues no hay un fluorescente o hay un tal. Ahí en estos lugares donde realmente se vive con la luz que hay, es un santuario casi, ¿no? Para los fotógrafos. Allí en Afganistán encontró la luz más bonita que ha visto en su vida y la mayor oscuridad también. En Afganistán usted perdió la pierna por una bomba. Sí, efectivamente. Se fue en 2009 cuando, viajando con las tropas americanas, nos atacaron y hubo bueno, pues plantaron una bomba en el convoy en el que íbamos, y volamos por los aires, y aquello fue una masacre. Y allí pues hubo un punto de inflexión en mi vida que pensé que ahí se acababa todo, pero no. Luego continuó 6 meses más tarde casi, ¿no? O sea que seguí haciendo mi trabajo, y justamente poco después comenzó la primavera árabe, y allá fue donde continué trabajando. La pasión por el fotoperiodismo merece el precio que usted ha pagado. Más que por el fotoperiodismo, es por el estilo de vida que uno decide llevar. O sea, no es una cuestión de abanderar el fotoperiodismo, ¿no? Es que es una profesión que coincide, es un oficio que coincide con mi forma de ser. Entonces, es el follonerismo con el compromiso, casi, ¿no? Y entonces primero viene el follonerismo y luego te das cuenta que hay un compromiso. Y ya no puedes prescindir de ninguna de las dos cosas. Y actualmente el compromiso de fotografiar esas realidades es lo que de alguna manera me lleva a justificar, ¿no?, de alguna forma, tantas cosas que han pasado. ¿Y eso cuando tiene hijos? ¿Uno se lo puede seguir justificando a uno mismo, el mantener ese estilo de vida? No, y yo siempre pienso en el día aquel en el que estábamos en el desierto de Kandahar, estábamos varios heridos, y yo decía, bueno, o sea, aquí se acaba todo, ¿no? Y me acuerdo de ese momento y pensaba, bueno, hagamos un análisis, ¿no? Me queda tiempo, o sea, van a pasar horas hasta que nos evacúen. Yo ya estaba sangrando, pensaba que me moría, y decía, bueno, no ha estado mal. O sea, son 43 años intensos. Bueno, es una pena que no continúe con la mujer que hacía poco que había conocido, que luego sería la madre de mis hijos, pero en realidad yo me despedía del mundo. Y ahora, si lo hiciera, sería una tragedia, porque no ver crecer a tus hijos es realmente lo peor que le puede pasar a una persona que ha sido padre. Por lo tanto, ahora yo soy un poco más conservador, pero cuando realmente me meto en el follón, un poco como que me olvido de todo y tiro para adelante. Entonces sí te condiciona. Yo me acuerdo que cuando, después de tener a mi hija Gala, estuve en un trabajo con Open Arms, y fue uno de esos trabajos que yo decía, ¿cómo hubiera sido esto si no hubiera tenido hijos? Lo cierto es que el segundo o el tercer día hubo un barco que desapareció del radar. Fuimos a buscarlo y salvaron a varios, pero se ahogaron varios, entre los cuales eran niños, y aquello ya un poco me afectó y me marcó toda mi vida, porque realmente lo pasé mal. O sea, yo creo que fue la primera vez que lo pasé mal, pero es que yo había estado fotografiando a muchos críos muertos en Gaza y en muchos lugares que no me habían afectado tanto. Sí, yo creo que hay un clic, que cuando de alguna manera eres padre, la cosa cambia inevitablemente. Sobre padres, hijos, follonerismo, compromiso, quiero compartir con usted lo que nos dijo Angelina Samatriain, la madre de David Beriain. Fuimos a su pueblo en Navarra a hablar con ella, y nos dijo esto sobre David Beriain, su hijo, el periodista que asesinaron en Burkina Faso. Si volviera a nacer, aun sabiendo que iba a pasar lo mismo, lo volvería a dejar. Lo volvería a dejar ir. Porque creo que los padres somos administradores de la vida, ¿no?, de los hijos. Y que llegamos hasta donde llegamos, y que a partir de ahí no se romperá nunca el cordón umbilical, ¿no? Eso es imposible.
pero no puedes atarlos. ¿Qué le sugieren estas palabras, Morenati? Bueno, me acuerdo de mi madre, ¿no? Que también sufrió mucho, ¿no? Sufrió un secuestro mío, sufrió un atentado en el que pensaba que me moría. Bueno, claro, o sea, la madre es lo que acabamos de escuchar. Es la generosidad en estado puro, ¿no? ¿Cómo fue aquel secuestro de Gaza? Bueno, fue breve. 15 horas, ¿no? Sí, fue breve, pero en esas 15 horas pasan muchas cosas. Y bueno, yo me lamenté que fuera noticia. A mí, no sé, yo aprendí, una de las primeras cosas que aprendí en este oficio es que el periodista no debe ser noticia, ¿no? Y ahí fui noticia y me sentí muy mal por todo aquello, porque fui primera en los periódicos cuando ese día habían matado a 7 palestinos en Gaza, ¿no? Y bueno, y ahí es donde de alguna manera es esta injusticia. O sea, a mí no me ocurrió nada, pero aquellas 6 personas perdieron la vida y no fueron noticia, ¿no? Entonces, bueno, es esa incongruencia y es lo que recuerdo. Lo otro se me olvidó y bueno, y hay algunas imágenes, pues sí, que fueron muy impactantes en el momento en el que nos interceptaron y nos cortaron el paso, y al conductor de AP que vive en Gaza, Majid, pues lo encañonaron en el suelo, ¿no? Y aquello también marcó de alguna manera mi vida como una de aquellas imágenes de no olvidar nunca jamás. Si le hubiera pasado algo a Majid, que por entonces era padre de familia de 8, ¿no? Va por 12, creo, actualmente. Y aquello, o sea, fue un poco intentar, bueno, o sea, decir, fue una anécdota, pero una anécdota cruel, de alguna manera, no por lo que me ocurrió a mí, sino por lo que ocurre actualmente allá, ¿no? AP, Associated Press, es la agencia prestigiosísima para la que usted trabaja. Y creo que la ocupación de la isla de Perejil por parte de Marruecos tuvo mucho que ver con que usted entrara en AP. Cuénteme. Es largo, ¿eh? Nos comeríamos todo el programa. Yo tengo noche por delante. No, esto es muy cómico, porque cuando lo cuento con imágenes, esto está todo muy bien documentado y tal, pues la verdad que al final es una especie de parodia y al mismo tiempo es una lección de periodismo, ¿no? Porque una lección de periodismo en la que yo aprendí y en la que de alguna manera la pongo también en disposición de aquellos alumnos a los que de vez en cuando me toca instruir o dar alguna clase, y entonces utilizo esta anécdota como algo que fue un punto de inflexión y que fue una de aquellas locuras dentro del follonerismo que antes hablábamos, que hizo que saliera esa vena que tenemos de alguna manera, que está muy ahí dentro y que te sale, que realmente tú no eres consciente, pero hay algo que está pasando. Y es que, bueno, cuando ocurrió aquello, en el que las tropas marroquíes ocuparon aquel peñón, que se supone que era español, pues España reacciona, se va para allá, echan a los marroquíes, y ocupan aquel peñón, y en aquel tira y jala, pues yo decidí ir para allá casi por mi cuenta, y luego pues bueno, ya tomo ritmo con F, y aquello pues empieza a tomar tintes casi bélicos, y yo, que llevaba ya unos 10 años en F cubriendo básicamente toros y fútbol y baloncestos y cosas que realmente no me interesaban nada, pero que me hacían feliz como profesional, pero no me interesaban. Yo quería ir un poco más allá y cubrir cosas interesantes. Aquello se tornó en algo que podía ser un poco un conflicto en el que yo empezara a trabajar como lo que es un corresponsal de guerra, ¿no? que siempre quise ser. Y entonces, pues, bueno, pasaron una semana y media y yo estuve cubriendo todo aquello desde la costa marroquí, todos los movimientos que ocurrían en el peñón, y era intenso el trabajo, porque había que caminar muchísimo con lentes muy largas, posicionarse enfrente del peñón, fotografiar todo lo que estaba pasando. Pero entonces los legionarios se habían hecho dueños de aquel pequeño territorio. Era una isla muy pequeña, muy minúscula, y bueno, y documentábamos todo aquello hasta que llegó el momento en el que
hubo un acuerdo, bueno, pues un acercamiento diplomático y entonces pusieron fin al episodio de Perejil y las tropas españolas se marcharon de aquel islote con mi pena, porque yo fotografiaba aquel momento en el que se marchaban las tropas y decía, bueno, se acabó, ¿no? Se acabó, O sea, lo que se daba aquí. ha sido una cosa que ha sido muy emocionante, pero ya está, esto no va a más y bueno, pues mira. Y, cuando terminó me llamaron aquella noche y me dijeron, oye, vuelve para Sevilla, me llamó el jefe, y yo dije, mira, me voy a quedar un par de días aquí por mi cuenta y decidí ir al Peñón, aquel islote, decidí ir por mi cuenta. Pero por su cuenta es días libres. O sea. Bueno, yo quería ir allá para conseguir un día más de cobertura, Sí. nada más. O sea, yo quería ir allá para meter un par de fotos más en los periódicos. Sí. Porque sabía que allí a lo mejor pues una naturaleza muerta o a ver qué había pasado allá. Bueno, y entonces no tenía la forma de ir, la única manera era una tienda y en mi hotel que vendían una barca hinchable de niños, era una barca hinchable de estas muy pequeña, en la que cabía solamente una persona. Y hablé con Ramón Espinosa, que por entonces él ya estaba trabajando en la AP, y le dije, oye, mira, he conseguido una Zodiac, si tú quieres venir conmigo a Isla Perejil, pues mañana por la mañana la tenemos ahí lista y tal. Él en lugar de la Zodiac vio una barca en la que solamente cabía claro. un niño, había un niño o dos como máximo, y entonces... Bueno, ya lo puse en el compromiso, nos metimos los dos, pero claro, nada más que nos metimos los dos a varios metros ya que aquello se hundió. Y entonces tuvimos que ir nadando a Isla Perejil, ya que eran 300 metros, o sea, no era una broma. Y salvamos una cámara pequeña y un teléfono móvil, y desde el cual, pues, bueno, yo llamé a mi jefe, me dijo que me marchara de ahí inmediatamente porque iba a crear un incidente diplomático. Pero todo así, pues hicimos una serie de fotos de aquello y había unas inscripciones en aquellas trincheras que habían colocado allá y vimos las cabras y vimos pues una zona de aterrizaje de un helicóptero y todo aquello lo fotografiamos. Y cuando ya volvíamos, que conseguimos una barca de pescadores que nos sacó del Peñón hacia las costas de Marruecos, pues yo vi un montón de gente allí que estaban esperándonos y le decía a Ramón, mira, nos van a detener por haber hecho esta locura, ¿no? Pero en realidad no, era un grupo de periodistas que estaban esperándonos para que le contáramos qué habíamos visto. Hostia, qué bueno. Que habíamos visto en esa isla, ¿no? Y si en realidad se habían ido las tropas, porque solamente había un anuncio oficial de que las tropas se habían marchado del Peñón, pero no había habido nadie que asegurara que efectivamente aquello se había quedado limpio de militares. Así que yo, sin darme cuenta, estaba dando una crónica sobre el terreno, un poco diciendo que allí habían vuelto las cabras, que había inscripciones de los legionarios en las piedras y una serie de cosas, y di fe de todo aquello. Y entonces al día siguiente pues me llamó la P y me dijo, ¿de quién fue la idea de la barquita? Y digo, pues mira, no tenía otra opción. Y a partir de ahí, pues de alguna manera me propusieron unirme a ellos, y además me dieron 3 opciones muy interesantes, que fue Irak, que por entonces era la invasión, Sí. Cuba, que por aquel entonces se estaba ya muriendo Castro, o sea, luego duró 15 años más, y Kabul, que había entrado en el proceso de democratización en el que había que censar a toda la población. Aquello pintaba muy bien y yo dije, bueno, yo creo que lo más neutral, lo que realmente podría sobrevivir mejor con un inglés malísimo y sin experiencia en nada, pues podría ser eso. Y lo pasé mal porque aquello fue muy complicado al principio, pero bueno, o sea, ya finalmente pude adaptarme y empezar un poco a manejar lo que es una agencia internacional, que es todo un tinglao. Y ese tinglao ha llevado al de la barquita a ganar un Pulitzer. Bueno, mira, no estaba en mis registros, ¿eh? O sea, yo soy, vamos, nunca se me ocurrió ni en los momentos de delirios más absolutos. O sea, yo pensé que llegaríamos... En APE se suele llegar a finalistas. O sea, yo tengo colegas que han sido finalistas 3-4 veces. Yo fui finalista también en 2010 con la cobertura de Afganistán, justamente antes de que me hirieran.
y uno llega a finalista. Y de hecho, en esta ocasión llegué a finalista y digo, bueno, pues voy a acumular premios de finalista, ¿no? Está bien también. Pero claro, cuando aquello me lo dieron en solitario, de verdad que todavía no he conseguido asimilarlo, porque esto ha traído unas consecuencias también mediáticas que son muy importantes y que me gustaría saber cómo domino y cómo le saco partido a esto, ¿no? Porque en realidad es algo que queda fuera de los planes de uno. El Pulitzer en la categoría de reportaje fotográfico por retratar cómo vivieron la pandemia a las personas mayores. Usted ha fotografiado a personas mayores solas, personas que acaban de morir, ataúdes. 1 año y medio después, 1 año y pico, con la perspectiva que da este tiempo, ¿qué reflexiones ha hecho sobre aquellos meses, lo que vivió trabajando aquellos meses? Sigo vinculado con algunas de aquellas personas y sigo vinculado porque... Bueno, pues porque me han dado mucho más de lo que yo les he dado a ellos. Simplemente he visibilizado lo que ocurrió. Pero aquello obviamente ocurrió cerca de casa, ocurrió o sea, todo ese trabajo está hecho en un radio de 5 kilómetros de mi casa. La mayoría lo hice en el patinete eléctrico. Es algo como muy extraño, ¿no? O sea, normalmente cuando estábamos hablando antes del Pulitzer pensaba que bueno, que uno se supone que tiene que coger no sé cuántos aviones, no sé cuántos accesos exclusivos, entrar. Y en este caso es en mi propio barrio. O sea, es decir, es un trabajo hecho básicamente con las personas, algunas de ellas las conocía, ¿no? Y luego otras se han convertido casi en personas ya de mi entorno. Otras han muerto, obviamente, pero es un trabajo que yo sigo de alguna manera vinculado, porque esto no se ha acabado y de alguna manera sigo la trayectoria de algunas personas como Agustina y Pascual, esas 2 personas que se besan entre un plástico en un beso eterno, ¿no? Pues sigo en contacto con ellos porque de alguna manera forman parte ya de mi vida. O sea, son gente que te abre su casa, que te deja que de alguna manera los fotografíes en un momento de debilidad y de vulnerabilidad alucinante, y uno no se puede ir de vincularse de eso. Yo realmente me quedo ya pues anclado ahí, y esta pandemia, saldremos de esta pandemia, pero a mí no solamente me ha dado un Pulitzer, me ha dado una fórmula de entender, gracias a la pandemia, que había en ciertos lugares, en ciertas casas, en ciertas vulnerabilidades, que ha destapado la pandemia, y que yo una vez soñé en que podría hacer esto, que es acercarme a esa gente desamparada, y lo he conseguido gracias a la pandemia. Y mi premio es el poder visibilizar de alguna manera esas soledades, ¿no? Esta noche hablamos en Hora 25 de Ucrania, la frontera entre Ucrania y Rusia, que ahora mismo es el punto más incandescente del planeta. ¿La tensión se puede plasmar en una foto? La tensión. Yo creo que, o sea, a mí me interesa la tensión, la tensión que puede haber en medio de una guerra. Me interesa en esa parte de la sociedad que se le llama colateral, ¿no? Esas personas que no tienen nada que ver y que sufren en primera o en sus carnes las circunstancias bestiales de la guerra. Y quizá la tensión sea muy difícil de fotografiar, pero yo creo que mi objetivo sería, si estuviera en este momento en Ucrania, sería interesarme por toda esa población que de alguna manera va a sufrir las consecuencias de acciones estúpidas, ¿no? Y yo creo que el periodismo tiene que estar ahí, ¿no? O sea, tiene que estar ahí para eso, para denunciar eso, y no de alguna manera para bueno, a mí no me interesaba, por ejemplo, cuando estaba en Asia o en cualquier parte donde estaba, unirme a los ejércitos para ver cómo desarrollan su potencia militar, ¿no? Me interesaba siempre orientar mi mirada hacia esa población civil que normalmente son los que sufren todas esas consecuencias. Yo estuve en Ucrania, he estado en Ucrania 3 veces, estuve con la revolución del Maidán, estuve luego 2 veces posteriormente, y
bueno, y siempre vengo con la misma sensación, ¿no? Eres de donde naces y tienes la suerte de, de, de vivir aquí o allá, o tienes esa mala suerte de vivir en un lugar donde realmente es un colchón entre un país y otro país entras en disputa. Y a partir de ahí empiezas a sufrir las consecuencias, ¿no? Se llame Afganistán, se llame Ucrania, se llame Gaza, da igual. O sea, hay una población que sufre todas esas consecuencias y nosotros tenemos que darle voz. Es la única voz por la cual ellos van de alguna manera a transmitir qué tipo de sufrimiento están llevando a cabo, ¿no? Morenati, ¿la prensa española respeta como debe la fotografía? Hay periódicos que sí, pero ya no es el periódico, es el editor. Yo tengo amigos editores que todavía conservan sus puestos, pero la gran mayoría de colegas han sido despedidos. El editor fotográfico ha sido despedido porque en realidad ya no interesa tener a alguien que defienda la fotografía como tal en la portada de un periódico, porque la mayoría de periódicos se han convertido con sus tendencias políticas en voces que no son a las que yo me refería anteriormente, ¿no? La fotografía en España está a años luz de lo que vemos, por ejemplo, en el mundo anglosajón, a unos niveles en el que el editor fotográfico ha desaparecido y el fotógrafo ha sido en la mayoría de ocasiones reemplazado por periodistas que ya hacen todo, ¿no? Que hacen el texto, hacen la fotografía, hacen el vídeo, y quien mucho abarca poco aprieta. No pueden competir. O sea, es imposible que un fotógrafo, que es oficio, que son años y años de oficio, en el que ha ido aprendiendo como todo hemos ido aprendiendo. Yo no soy el fotógrafo que soy ahora cuando empecé hace 10 años. O sea, yo soy lo que soy porque lo he aprendido en el camino. Eso se lo han cargado un plumazo y actualmente queda en evidencia una fotografía floja, con poco fuelle y de alguna manera sin pensar en la inteligencia del lector. Es decir, son imágenes fáciles que de alguna manera no comprometen mucho, ¿no? ¿De quién se va a acordar al recoger el Pulitzer? Pues de mi mujer. Sí. Bueno, ella tiene la mitad de este Pulitzer, porque cuando yo salía a la calle cada día y volvía de noche, ella estaba con los niños. Y al final somos un poco ese tándem, ¿no? Es decir, yo no sería ingrato por mi parte no reconocer esa labor a esa persona que está ahí haciendo de alguna manera de profesora, de cocinera, de madre, de todo, ¿no? Mientras tú estás trabajando fuera. Que yo lo intento hacer cuando ella sale de assignment también, pero que en esta ocasión le tocó a ella pringar, como tantas personas han pringado en la pandemia. Y obviamente aquel trabajo que yo hacía en la calle, porque salía muy temprano, volvía tarde, dormía como podía sin mezclarme con ellos y hacíamos una vida separada. Para no contagiarlos. Sí, porque claro, había mucho miedo por entonces, pues aquello obviamente no puedo pensar en otra persona que no sea Marta. Emilio Morenati, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Hora 25. Gracias, un placer.